Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de SIVA. En esta temporada, como saben, estamos abordando el tema de las becas y cómo hacer realidad tu sueño de estudiar en el extranjero un posgrado y para ello contar con un financiamiento. Pero hoy queremos abordar una arista bastante peculiar y que probablemente no hayamos mencionado hasta este momento, y es la oportunidad de estudiar un posgrado con financiamiento, pero en tu propio país. Las becas no son solo para financiar esta experiencia de estudios en otro país diferente al tuyo, sino que también muchos países cuentan con opciones de becas nacionales para financiar los estudios de posgrados de sus residentes, de sus nacionales en su propia tierra, o sea, no irse a otra a estudiar. Y este es el caso de nuestra invitada especial de este episodio, la doctora Erika Sierra, nutrióloga de Guadalajara, México, quien tuvo la oportunidad de apostar por el estudio a nivel de posgrado, de doctorado específicamente, y contar con el financiamiento de una beca CONACYT que le permitió una dedicación exclusiva a su posgrado, a su investigación, a sus estudios. Por eso este episodio es especial, un poco diferente y peculiar respecto a lo que hemos estado mostrando. Así que si este tema te interesa y valoras que también es una oportunidad estudiar de manera exclusiva en tu país y contar para ello con un financiamiento, quédate porque esta historia te va a interesar. Hoy tenemos una invitada especial que rompe tendencias respecto a los invitados anteriores que hemos tenido hasta el momento en nuestro podcast. Se trata de la doctora Erika Sierra. ¿Y por qué? Tiene varios ingredientes que me encanta que ya vayamos rompiendo la línea que hemos estado mostrando hasta el día de hoy. Primero, es mexicana, eres la primera extranjera invitada en nuestro podcast, Erika, y es importante porque hasta ahora todos hemos sido cubanas y cubanos quienes hemos contado nuestras experiencias. Qué bueno, Erika, contar contigo. Primero, la bienvenida al espacio. Gracias por estar. Y segundo, pues resaltar primero esto, mexicana, vamos a contar, a saber la historia de una mexicana. No eres psicóloga, eres nutrióloga, y también para mí muy importante que en nuestro podcast se muestren diferentes especialidades, en este caso la nutrición, que además es una disciplina cercana a la psicología en tanto área dentro de la salud, si se quiere entender dentro de diferentes tendencias la psicología como una ciencia de la salud, que sabemos que en otros contextos está más clasificada dentro de ciencias sociales, pero aquí en México está mucho dentro de ciencias de la vida, ciencias de la salud, muy vinculada también a estos temas de nutrición, psiconutrición. Ahorita voy a comentar sobre una experiencia que tuvimos ambas en este tema. Y la otra marca diferenciadora que rompes, Erika, como invitada en este podcast, es que tú no aplicaste a una beca para irte a estudiar al extranjero. Entonces este podcast es muy especial y tu historia puede ser muy inspiradora para personas de otras disciplinas que quieran estudiar un posgrado no en el extranjero, sino en su propio país. Bienvenida, Erika. Y para empezar, me gustaría que nos contaras un poquito de quién es Erika y tu vínculo con la nutrición, tu selección de esta especialidad. Cuéntanos un poquitico antes de adentrarnos en este tema de las becas. Claro que sí, Ania. Bueno, primero, gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder compartir también esta parte de la historia en cuanto a mi vida y a mi vida profesional y en cuanto a la beca a la que pude acceder. Bueno, yo soy de Guadalajara, Jalisco, México. Aquí he vivido y pues empecé a irme por el lado de la nutrición, digamos, a estudiar licenciatura, porque pues a mí me llama mucho la atención desde creo que secundaria, prepa, cuando llega el momento de hacer esta selección tan importante de a qué te vas a dedicar, de qué quieres ser o qué quieres estudiar. Bueno, yo me puse a revisar digamos, la oferta que había de la Universidad de Guadalajara, que es donde estudié, la universidad es pública, y
afortunadamente tenemos una vasta cantidad de carreras, entonces, bueno, yo fui descartando algunas, me fui yendo por mis intereses, por mis afines. Cuando ya había quedado entre 2, 3 licenciaturas, entre ellas la psicología, era una ¡Ah, qué de bien! las Eso no lo finalistas. sabía. Sí, 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 yo creo que si no hubiera estudiado nutrición, hubiera estudiado psicología. ¡Oh, qué interesante! Y bueno, al final revisé el programa de la licenciatura, me gustaron las materias, me convencí pues de que era eso lo que quería y pues apliqué, ¿no? Después estudié la licenciatura, fueron 5 años, acá son 4 años de carrera más un año de servicio social, porque en salud digamos, nos obligan a tener el año completo. Uh-huh. Para hacer el servicio y las prácticas también, ¿no? Son 6 meses de prácticas por año de servicio social exclusivo. Y después de eso yo salí como en 2000, ay, no recuerdo si 2015, 2000, no, 2013 por ahí. Y en 2017 me metí a un doctorado que tiene una modalidad que es un doctorado directo, en donde de licenciatura puedes brincar al doctorado sin hacer la maestría, solamente que en este programa fueron 5 años, ¿sí? Digamos, no, algunas personas dicen, es que te hiciste la maestría y el doctorado, pues sí, más o menos sí por el tiempo, pero no me dan el título de maestría, sino que salgo directo con el de doctorado. En Erika, el doctorado, dime. aquí un paréntesis muy importante Sí. de esta historia, porque yo, fíjate que a mí me llamó la atención esta historia tuya del paso, porque en mi indagación, y no solo la que he hecho yo, sino la que han hecho también mis colegas y todas que han estado en el podcast contando sus historias, en México, a diferencia de otros contextos, por ejemplo, Chile, que también lo conozco por varios colegas que están allá, para entrar al doctorado normalmente hay una exigencia de contar con un título de máster. Me gustaría que explicaras esta peculiaridad de este tipo de programa de doctorado que no exige el máster, cuáles son los requisitos o qué conoces que diferencia esto de lo que normalmente es una exigencia de ingreso a los programas de doctorado en México, porque este es otro detalle importante de tu historia. Así es, sí, mucha gente como que todavía no lo asimila bien. Porque, claro, nos enseñaron que era licenciatura, maestría, doctorado, ¿no? Postdoc, lo que sea. Pero al menos yo conozco programas de la Universidad de Guadalajara y creo que en la UNAM también existe esta modalidad. No existe en todas las universidades, eso sí estoy segura. Y las que yo conozco, al menos de la Universidad de Guadalajara, son doctorados que tienen que ver con salud. Que son como en salud pública, o algunos en genética, en biología molecular, en nutrición en este caso, como el que yo estudié. Sí te piden, por ejemplo, que tengas experiencia en investigación. En mi caso, el doctorado que yo estudié es de investigación. Entonces te piden que pues tengas previa experiencia en investigación, que hayas hecho, por ejemplo, alguna tesis de licenciatura, que hayas participado en algún grupo de investigación o en algún laboratorio, te haces un proyecto de investigación para entrar. Creo que no hay como algunos requisitos, tal vez a mi punto de vista, porque no sé si hay algunos requisitos para la maestría distintos. Sí, Pero yo creo que en este caso lo que tú cuentas, desde el conocimiento que tengo respecto a otros programas de doctorado que hemos visto requisitos, yo creo que aquí lo que se carga bastante la mano en esto que acabas de decir en la trayectoria de investigación. Porque claro, se supone que si tienes un máster, mínimamente hiciste una investigación para defenderte y graduarte, y tienes por lo menos una tesis de maestría, pero claro, al no tener estos son requisitos que has dicho de tener participación en algún grupo de investigación o publicación o evidencias de resultados de investigación, dan cuentas de una trayectoria. Entonces, como que suple, de alguna manera entiendo, en términos de requisitos, el ingreso a un doctorado sin tener una maestría. Pero esto es muy importante que lo expliquemos para que sepamos que sí existe esta opción. Yo honestamente no la conocía antes de conocer por tu caso esto, porque normalmente sabía que la mayor parte sí exige el máster, pero que tiene estas peculiaridades y como acabas de decir también, que no lo hay en todas las universidades ni en todos los programas.
son algunos programas. Sería cuestión de indagar por los perfiles, ¿no? Si existe esa opción de ir directo al doctorado. Muy bien. Así es. Excelente, Erika. Ahora, déjame hacer una pregunta, porque normalmente cuando uno se gradúa de la licenciatura, las personas están como deseosas de empezar una práctica profesional. En tu caso, no sé, a lo mejor los nutriólogos, que si irse a una consulta, ya sea privada o a ir a alguna opción de empleo. ¿Por qué Erika apuesta por seguir su camino de investigación, de estudios, de superación, y no tanto apostar por esta parte más profesional, sino seguir este camino académico, ¿no? Cuéntanos un poquitico de esto. Sí, claro. Cuando yo hice el servicio social, yo lo hice con una doctora con la que actualmente sigo trabajando. Desde ese momento nos cruzamos en la vida y ella estaba en el departamento de reproducción humana y ella estaba en el área de investigación. Entonces, yo había hecho prácticas profesionales en el servicio de pediatría de un hospital público y entonces quise probar el área de investigación, que era un área que me llamaba la atención. Con esta profesora que yo tuve en la licenciatura, o sea, yo ya la conocía, me dio clases una vez y a mí me pareció inspiradora. Entonces, yo la admiraba mucho y la admiro mucho todavía. Y entonces, al momento de darse la oportunidad de hacer el servicio social y que fuera con ella, pues yo entro con ella, empiezo a trabajar, me ofrece hacer una tesis. Yo digo, claro, hago la tesis, yo ya había querido hacer la tesis. Entonces, y ahí empecé. Entonces, ahí empecé como con la investigación, saliendo o terminándose el servicio social, me dice que si quiero hacer un doctorado en salud pública, ya me lo ofrece, me dice, métete, mira, yo creo que tienes la capacidad, te gusta esto. Yo estaba un poco dudosa, pero hice trámites y en esa ocasión no me aceptaron, pero me quedé como con la espinita y las ganas de saber cómo sería y qué pasaría y si de verdad pues era algo que me gustara tanto, ¿no? Yo de ahí le di un tiempo porque me dijo que ellos iban a abrir también un doctorado, ¿no? Entonces me dijo, va a haber un doctorado en nutrición que se está ya por salir, entonces, ¿qué tal que te esperas un poco y entra ¿no? O sea, también creo que te va a gustar, creo que es para ti, bueno. Entonces seguimos trabajando en conjunto y la tesis que yo hice de licenciatura la estábamos trabajando para publicarla. Era una revisión sistemática, entonces íbamos actualizándola cada cierto tiempo, trabajábamos, hacíamos cosas en conjunto y cuando llegó el momento en que se abrió el doctorado en nutrición translacional, que es el que yo estudié, pues me avisó y me dijo, oye, ¿sabes que ya se va a abrir? Está la convocatoria, haz trámites, mira, ve el programa, ve de qué es y si te gusta, pues adelante, ¿no? Y creo que también eso fue lo que hizo que yo llegara a estar en ese punto. Bueno, aquí hay varias cosas que resaltas muy importantes. Lo primero es que es verdad que hay determinadas personas que marcan nuestra trayectoria profesional, que se convierten en modelos que inspiran, que te dan una pauta, una motivación y también una orientación, porque definitivamente son personas con experiencia, claro, que te abren determinados caminos y qué bueno que sea una persona que a día de hoy pues tienen todavía ese vínculo, publican juntas y eso es maravilloso. Lo otro de tu historia interesante que siempre quiero resaltar en este podcast es que no siempre que aplicamos una beca somos seleccionados. Y la historia de Erika valida, y yo también he contado mi experiencia que he aplicado a varias, o las primeras a las que apliqué no fui seleccionada y luego fui seleccionada en otras. Entonces definitivamente vemos en historias de éxito en personas que sí han sido seleccionadas que en otro momento no lo han sido, por muchas razones. En este caso, a lo mejor por el perfil, era un doctorado en salud pública y luego mira para el de nutrición, sí, cualquier razón, no importa. Lo importante es que, como dice Erika, había una motivación y aquí quiero resaltar otro elemento para ir cerrando este primer segmento y es que estudiar un doctorado, también una maestría, pero hay muchas maestrías que tienen un perfil profesionalizante o profesionalizador,
donde no hay un peso de investigación tan fuerte. Pero estudiar un doctorado definitivamente es una apuesta por un camino académico y de investigación. Y como dice Erika, tiene que haber un gusto. Yo le digo ese bichito que se le despierta al investigador de descubrir, de conocer, de eso. Definitivamente una persona que se va a dedicar 5 años, Erika hizo esta marca, o sea, 5 años a un doctorado, tiene que ser una persona que le guste la investigación, porque si no, lo estamos enfocando en el tema de la beca, que ahorita vamos a hablar sobre este tema de la dedicación exclusiva y tal, pero definitivamente el gusto por la investigación es muy importante. Erika, hacemos un cortecito para entonces adentrarnos a hablar un poquitico de la beca en sí, de la oportunidad de dedicarte exclusivamente al estudio del doctorado. Hacemos una pausa y síguenos para continuar conociendo de esta interesante historia. Continuamos hablando con la doctora Erika Sierra en un episodio bien diferente por el contenido, por la historia en sí, que nos va relatando la oportunidad de estudiar y dedicarte de manera exclusiva a la realización de un posgrado, en este caso de un doctorado, pero nutrición, o sea, y no sabía este detalle de que dentro de las carreras que estabas valorando cuando empezaste la licenciatura estaba la psicología, y resulta que la nutrición y la psicología pues tienen puntos importantes en común. La psiconutrición es un área, una disciplina que está desarrollándose con mucho auge, y bueno, hemos tenido la oportunidad de colaborar también en este tema. Por cierto, aquí dejo ya oficialmente y públicamente hecha la invitación, porque luego vamos a estar abordando temas varios, y creo que este tema de la psiconutrición es bien importante, abordar todas las problemáticas nutricionales, pero desde un enfoque complejo, que ya lo hemos hecho talleres con este tema, así que hecha la invitación para dedicar un episodio a hablar sobre la psiconutrición, la importancia de abordar, por ejemplo, este papel de los factores psicológicos, sociales, y que tiene un impacto en la parte biológica, física, nutricional. Tienes ahí una experiencia interesantísima, cosas que he descubierto también en el compartir contigo esta perspectiva. Así que bueno, ya sabes, Erika, hay una invitación para repetir, pero bueno, vamos a retomar el tema de las becas. Erika, CONACYT. Nosotros que somos cubanas, pues conocemos CONACYT o la conocimos CONACYT ya desde un proceso de exploración de cuáles son las opciones de becas en México, pero obviamente tú que eres mexicana, que estudiaste en una escuela pública en la Universidad de Guadalajara, que además es una muy buena universidad, ranqueada a nivel nacional, obviamente entiendo que te era bastante cercano y conocido este tema de las opciones de beca, pero cuéntanos un poquitico sobre tu acercamiento, tu conocimiento sobre CONACYT, y especialmente coméntanos de este proceso de aplicar a la beca, qué cubría esta beca, para que quienes nos escuchan conozcan de esta oportunidad. Claro que sí. Bueno, primero, todo lo de psiconutrición que queramos hacer, que quieras hacer, claro que sí, cuando quieras. Es un gusto trabajar siempre contigo. Y de la beca, sí es algo que se conoce, sobre todo para hacer tanto maestría como doctorado, porque no es únicamente para doctorado. Ahora, bueno, ya no se llama CONACYT, ya se llama CECITI, la Secretaría ahora de CONACYT ya no existe, más bien ahora CECITI, pero vamos a seguir diciendo CONACYT todavía por mucho tiempo. Nada más ya está a otro nivel, ya es una secretaría, sí, se le ha dado otro, muy bien. Sí, entonces, bueno, ahorita decir CONACYT y CECITI va a ser lo mismo, entonces, bueno, conocemos que hay esas opciones para estudiar tanto maestrías como doctorados. El punto de estas becas, digamos, era que las personas pudieran dedicarse exclusivamente a hacer el estudio de estas, digamos, niveles superiores, pero después, en recientes años, ya se ha dicho que no es obligatorio que solo se estudie con este dinero, porque ya también algunas veces no es suficiente. Entonces se abrió de alguna manera la posibilidad a que también se pueda trabajar, porque antes no te permitían trabajar.
o eran solamente algunas horas y horas de docencia, algo así. En mi caso, desde que empiezas a hacer el trámite al doctorado, tú ves si ese programa está vinculado con CONACYT o con CECITI y tienes la oportunidad de acceder a la beca, porque tú no la tramitas realmente. El programa ya te lo, digamos, ya viene con que te admitan, ya te dan la beca. O eso era al menos cuando yo apliqué y cuando me la Pero dieron. tienes que fijarte que el programa esté en el padrón de CONACYT. Claro, que Porque el hay programa algunos esté programas que reconocido. no, exactamente. Si el programa está reconocido y ellos, claro, como parte de también de la oferta que hacen, es decir, nosotros tenemos el programa reconocido ante CONACYT, entonces viene pues con una beca. Y ya tú dices, claro, pues me gustaría porque aparte tengo la beca, porque me gusta el programa, y aplicas y en el momento en que te admiten, pues ya te dan la beca. Hay dos elementos, Erika, para hacer paréntesis, porque el que nos está escuchando, el que no sabe, esto como le puede sonar nuevo. Erika ha dicho una cosa muy importante, que a veces si empiezas a buscar información de programas de posgrado, ya sea, como decía Erika, a nivel de maestría o de doctorado, no todos los programas que puedes encontrar están reconocidos, o sea, no aparecen reconocidos en el padrón de conocidos. Si tú seleccionas un programa y no te fijas en eso, puede ser seleccionado en el programa, pero luego no tener la opción de aplicar una beca. Entonces, Erika está diciendo que su programa sí, entonces ya dentro de su propio proceso de selección, como que era un todo incluido, ¿no? Si quedabas, pues también tenías esta opción. Pero Erika ha dicho otra cosa muy importante, que antes, y también conocía de esto, era como que una dedicación exclusiva que no permitía la combinación del estudio con el trabajo. Era que efectivamente una dedicación exclusiva, y recientemente, no sé a partir de cuándo, pero que sí sé que en la actualidad sí se abre esto. Erika, ¿tú nos pudieras decir a cuánto puede ascender la cifra, o en tu momento, porque sé que eso va cambiando, de esa beca? Porque quien nos escucha dirá, bueno, pero ¿cuánto es que pagan? Sí, en maestría no sé la cantidad exacta, en doctorado, donde yo me quedé, creo que eran como 19,000 pesos al mes, Vale. aproximadamente. Aumenta cada año un poco, pero sí va aumentando cada año. Bueno, Y ya 19,000 y pico de pesos al mes sí. es mucho más que el salario, bueno, de mínimo obviamente, y de medio, o sea, no es una mala paga comparando con lo que sé que son los salarios de muchos trabajos. O sea, es un buen pago para esa dedicación exclusiva. Pero como dices, a lo mejor la persona tiene determinadas necesidades que suplir y no le es suficiente, y entonces existe la posibilidad, entonces, Erika, de combinar con el trabajo. Exactamente, sí, en este momento ya se puede combinar, eso es lo que tengo entendido. En el momento en que yo estaba no se podía, más que te digo, creo que algunas horas por semana de docencia. Vale. Y es un solo pago al mes, ya tú no rindes cuentas, digo eso, o sea, te llega tu dinero, te lo depositan y cada mes te va llegando. Eso depende pues de los años del programa. Y aquí hay un elemento súper, yo creo, de valor. O sea, pensemos en tener un salario o un pago fijo, porque no es un salario, porque no es un trabajo, un pago fijo no despreciable durante 5 años seguro, porque eso ahí sí hay una seguridad. Creo que es algo realmente valioso de obtener. Y por otra parte, Erika, no tienes que garantizar determinadas notas o determinados rendimientos que pueda poner en juego esa beca, o no se exige nada en ese sentido. La beca económica, digamos, no con la aceptación, pero pues con que sigas en el programa del doctorado. Obviamente no puedes reprobar materias, y no puedes, digo, cada doctorado tiene como sus reglas. En algunos doctorados hacemos cada semestre una presentación ante sinodales o expertos en el tema que tú estás trabajando, y tampoco si tú repruebas, porque te dan una calificación, si tú repruebas estas presentaciones, pues también te quitan del programa, por lo tanto te quitan la beca.
pero va junto. Exactamente. Muy bien, entonces yo creo que vamos a derribar o ya estamos derribando algunos mitos sobre las becas. Primero porque ya estamos conociendo que definitivamente cuando hablamos de becas no solamente estamos pensando en becas para financiar nuestros estudios en el extranjero, sino que muchos países, pues habrá, es cuestión de ver en tu país si existe esa opción. En el caso de México sí existe para los mexicanos nacionales la oportunidad de aplicar a una beca de posgrado para tener un financiamiento que te permita, si así lo deseas, dedicarte de manera exclusiva al estudio. Aunque si tu necesidad, tus gastos superan la cantidad que se ofrece, que insisto, no es poca, bueno, pues ya existe la posibilidad de combinar. Pero yo creo que la magia de este tipo de beca y de estos programas está justamente en darte la oportunidad de una dedicación exclusiva al estudio. En mi caso, Erika, yo no me dediqué exclusivamente al estudio cuando hice mi doctorado y realmente, por decirte, a ver, yo no, como no me arrepiento para nada porque es mi camino, pero si yo miro atrás y adelante, a mí me hubiese encantado tener esa oportunidad. Y cuando conozco a mis colegas, exalumnas, hoy colegas que trabajamos, por ejemplo, Solange, que está ahora estudiando su doctorado con una beca, con una dedicación exclusiva, yo no me canso de decirle cuán privilegiada es, porque esta oportunidad de dedicar tu tiempo a estudiar con la calma, de profundizar, de leer, no la tiene exactamente así la persona que tiene que responder a las exigencias de la vida laboral, familiar y además del estudio. Así que definitivamente si tú quieres dedicarte exclusivamente a estudiar, que sepas que existen las becas en tu propio país. Estamos hablando hoy de México para hacerlo. Así que gracias, Erika, por contarnos de esto y por derribar mitos, estereotipos, ideas que puedan estar obstaculizando esta oportunidad o este sueño de optar por esta beca. Y creo que México tiene en ese sentido digamos, un valor en términos de programa. Seguimos conversando con Erika y derribando definitivamente varios mitos sobre las becas. Por ejemplo, que si las becas nacionales no son suficientes para costear tu vida durante el tiempo de los estudios. O sea, ya sabemos que sí, que te puedes dedicar o puedes tener una dedicación exclusiva en el caso de una beca de doctorado durante ese tiempo, aunque si así lo necesitas, puedes combinar el estudio con el trabajo. Y también quiero, Erika, conocer que, bueno, que nos brindes algún elemento de tu conocimiento sobre oportunidades que tengan los mexicanos a aplicar a, por ejemplo, a hacer alguna estancia de investigación fuera. Conozco que a veces dentro de las propias becas de los programas existe esta opción de intercambio o si lo explicas o lo conoces por fuera de esta beca. Y otro elemento que me encantaría conocer es sobre, más allá del doctorado, las oportunidades que existen aquí en México para el postdoctorado. Así que, Erika, coméntanos de esto porque son temas que también se salen un poco digamos, de la idea que podemos tener sobre, el doctorado ya es como lo último, ¿no? Más allá del doctorado hay un mundo. Vamos. Sí, claro. Mira, de las estancias que se pueden hacer de investigación dentro del doctorado, al menos cuando yo estaba estudiando sí había, pero llegó COVID. Entonces con la pandemia estas becas ya no, se dejaron de incentivar y de dar, pues obviamente por la falta de, o más bien por la inaccesibilidad de movernos, ¿no? Sí. De salir de nuestras ciudades, de nuestros países, etc. Exacto. Y con esto pues ya tengo entendido que hasta ahora no se han vuelto a abrir este tipo de becas. En el caso de nosotros, por ejemplo, la universidad y en el caso del doctorado en nutrición, lo que se nos ofrecieran becas que había en colaboración con otras universidades. Por ejemplo, una compañera pudo irse a Australia, a Nueva Zelanda, a hacer una estancia, pero esa beca se la dio la universidad de allá, ¿sí? Entonces nos llegaban como convocatorias a las que podíamos aplicar, que eran colaboraciones con la universidad. O tú te podías ir también con tus propios recursos
Por ejemplo, a mí me hubiera gustado también hacer una estancia fuera del país y era como mi objetivo, pero pues con la pandemia ya no se pudo y yo necesitaba hacer o tener una colaboración con un doctor que me ayudara en algunas cuestiones estadísticas, por ejemplo, en su momento, y por una colega me compartió que el doctor con el que ella trabajaba era muy bueno en eso, entonces yo hice una estancia en la Universidad de Querétaro, también aquí en México con ella, pero con mis recursos. Entonces, de esa beca que nos da CONACYT, pues tú también dices, bueno, voy a destinar tanto para irme o para hacer, y en ese aspecto no hay problema con la universidad o con tu programa. Tú dices, me voy a ir 2, 3 meses, un mes, voy a hacer una estancia, y ya esto se recomienda también ya cuando estás en los últimos semestres, digamos, que ya no tienes carga de hacer experimentos o clases o docencia, cosas así. Pero eso es lo que en mi caso me tocó. Ahora también ha habido muchos cambios de CONACYT, de la Secretaría y de los gobiernos. Entonces sería cuestión de que si estás en un programa de doctorado con beca CONACYT, te metas a investigar, te metas a las convocatorias que salen cada año para ver si hay alguna que se pueda aplicar. Y si no, pues que revises con tu coordinación del doctorado, de la maestría donde estés estudiando, si hay colaboraciones con otras universidades o si hay algún tipo de becas a las que se pueda acceder. Esa sería mi recomendación. Muy bien, exactamente. Ya sea, como bien has dicho, tanto de intercambio a nivel nacional, de moverte a otra universidad y tener otra experiencia, aunque sea dentro del propio país, como pues optar por otras becas con financiamiento, ya sea de organizaciones, instituciones o de universidades que tengan convenios de colaboración. Muchas veces los convenios de colaboración amparan estos intercambios y financian la movilidad de los estudiantes. Así que, como dices, es cuestión de explorar cuáles son las opciones que existen dentro del entorno específico en el que estás. Ahora, un tema que de hecho vamos a dedicar un episodio a esto. En mi caso, por ejemplo, cuando después de ya haberme hecho doctora, estuve explorando un postdoctorado en la UNAM, muy bueno, la verdad, en su oferta y todo lo que proponía, pero en este caso era una exigencia la dedicación, o sea, estar aquí a tiempo completo. Yo andaba buscando más un postdoc, digamos, sándwich, que también hay becas a nivel doctoral, que de hecho la primera beca a la que yo apliqué era en Brasil y era sándwich, donde tú podías, por ejemplo, la primera parte curricular de 10 meses hacerlo en Brasil y luego hacer estancias de 6 meses en Cuba, 6 meses en Brasil, pero en esa beca no fui seleccionada. Entonces, a nivel de postdoctorado, sabemos que hay un nivel de exigencia mayor, porque evidentemente, primero, las exigencias para el ingreso y luego, por supuesto, una vez que seas seleccionado, lo que se te pide que hagas en términos de productividad y tal, también son, por lo menos por lo que estuve revisando, exigentes. Coméntanos en tu área que has conocido de oportunidad a nivel de postdoctorado aquí en México, ¿qué opciones conoces que existen? Sí, mira, de postdoc yo el año pasado tuve la oportunidad de ver la convocatoria. Este año no la he revisado, pero creo que no sé si va a salir o ya está saliendo. Y la oferta que hay es que puedes hacer un postdoc en una universidad pública de México. La beca es muy buena porque creo que ahorita está arriba de los 35 o los 27. Creo que la de la UNAM es por los 34, 35. Sí, la de UNAM, yo la sí. vi, estaba... Ajá. Y la de CONACYT o de la de CECITI está por los 27, 28, por ahí debe de estar. Y puedes aplicar a cualquier universidad, incluso creo que con la pandemia también cambió esto, que era que antes no podías hacer solicitud a la universidad de la que había salido del doctorado. Es decir, si yo estudié en la Universidad de Guadalajara el doctorado, el postdoc no lo podía solicitar en la Universidad de Guadalajara también. Eso cambió con pandemia. Entonces, ahora ya se puede aplicar en la misma universidad de procedencia. Entonces,
pues es una, digamos, es una selección en donde tú igual metes un proyecto, sometes un proyecto en la página, digamos, de CONACYT, metes tus datos, metes quién será tu asesor y ellos te evalúan el proyecto. Yo tuve la oportunidad de hacerlo el año pasado, que no fui seleccionada, pero tuve la experiencia de hacerlo, de llenar los datos, te piden muchos papeles, porque también tú tienes que hablar con la universidad a la que quieres entrar y pides, o sea, solicitas, ¿no? Como un papel que diga que estás haciendo esta solicitud a la universidad, ante CONACYT, y bueno, es una cuestión ahí de administrativa también que se tiene Sí, que bien gorrosa. hacer y se tiene que hacer con tiempo, ¿no? Y Exacto. también pues el proyecto lo tienes que hacer con tiempo. Y hay mucha gente que aplica, son pocos los seleccionados, sí está competido, la verdad. Bastante competitivo. Sí, sí, sí es, porque igual es una buena beca y me parece que puede ser de 2 a 4 años. Tú eliges el periodo de tiempo, depende del proyecto. Excelente. Erika, y me habías comentado en su momento que además de la beca, te pagan el SNI. Para los que nos escuchan, el SNI es, aquí en México, es este reconocimiento que obtiene un investigador en el Sistema Nacional de Investigadores, que es una categoría muy importante que avala y reconoce la actividad investigativa y que, bueno, tiene diferentes escalas o escalones en función de la productividad, de rendimiento. Erika, la doctora Erika Sierra, doctora en nutrición, pues tuvimos la oportunidad de aplicar juntas a ese proceso, de acompañarnos y estar ahí en el mano a mano porque es un proceso también exigente y pues ya ambas tenemos ese reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores, que es muy importante para la vida académica. En este caso, Erika, pertenecer, o sea, ya tener el SNI sería como un buen punto para aplicar a este postdoc o cómo es esta relación. Sí, la verdad es que no viene como un requisito tal cual, pero también con las personas a las que tú agregas al proyecto, aunque no te lo dicen así igual, Es tal cual. recomendable. Es recomendable, sí, que las personas con las que trabajes pues sean parte del Sistema Nacional de Investigadores, para que tengan esta categoría y que se sepa que están en un grupo de investigación. Y sí, lo que comentas también, en el caso de ser parte de este sistema, te ofrecen una beca, ¿no? Esta beca pues va desde los 13 hasta los 50,000 pesos al mes, dependiendo del nivel en el que estés. Y en el caso del postdoc, cuando tú entras al postdoc por parte de CONACYT y eres parte del sistema de investigadores, pues tienes las dos becas, te pueden pagar tu beca de postdoc más tu beca del SNI. Entonces también se hace un buen sueldo con eso. Pues sí. La verdad es que, Erika, has mostrado una experiencia interesante y además se evidencia que en este caso en México, apostar por esta carrera, por esta trayectoria que es bien exigente porque estamos hablando de que es muy competitivo, hay que investigar, hay que publicar, hay que tener una actividad investigativa pues fuerte porque hay que documentar muchas evidencias para ser seleccionado y ser reconocido en el SNI o para obtener ya sea un doctorado o un postdoc, pero definitivamente es una carrera viable y que además desde el punto de vista personal pues te brinda también apoyos económicos que no son para nada despreciables y las motivaciones humanas sabemos que son o esa articulación de la motivación intrínseca y extrínseca es necesario porque también estos incentivos económicos son requeridos para la vida. Así que qué bien que tengamos estos incentivos para la investigación. Erika, cerrando ya este diálogo, este intercambio, me gustaría que dieras algunos consejos, algunos tips para aquellas personas que estén pensando, en este caso estamos dirigiéndonos a los mexicanos y mexicanas porque estamos hablando de las becas que van a permitir financiar los estudios dentro del país sin irse a otra tierra. ¿Qué orientación le das para aprovechar esta gran oportunidad de las becas nacionales? Bueno, pues primero yo creo que sería que revisaran bien el motivo principal, la motivación principal, si es que les gusta
de verdad hacer investigación, meterse en un doctorado en investigación, si es que les gusta algún doctorado o alguna maestría que no tenga que ver con investigación, pues que lo investiguen muy bien, que se cercioren de qué es lo que les gusta y de que ya convencidos hagan el trámite para esto, porque también creo que algo importante es que los números de becas, que no mencionamos, pero hay números de becas para los programas. Entonces, cuando la gente entra a los programas y después se sale, pues también es quitarle una oportunidad a la gente que realmente quiere estar ahí, que quiere estudiar. Entonces, convencerse de qué es lo que queremos, de que sea lo que estamos buscando, de no irnos por el papelito de, pues quiero el papel del doctorado, de la maestría nada más porque lo quiero, pero no es mi pasión, no es algo que me encante. Creo que sí hay que tener vocación para estudiar tanto tiempo y tantos años. Son niveles exigentes. La verdad es que sí es algo, es un camino difícil, digamos, de alguna manera. Y entonces cuando no tienes la pasión y la vocación, pues se te triplica la dificultad. Entonces, sí, yo les recomendaría eso, ¿no? Que revisen bien qué es lo que quieren, si lo quieren. Exacto. Y si es su pasión, pues que luchen por eso. Así y que no desistan. Exacto. Erika, yo creo que has puesto una marca, un elemento muy importante, porque claramente esto no es un camino para todo el mundo. O sea, todos no tienen esta vocación por la investigación, por el estudio, por dedicar horas a leer, a investigar, a trabajar, bueno, en tu caso en laboratorio, con bases de datos. O sea, definitivamente no es una moda de decir, ay, la beca, no, porque luego sabes que cuando entras al programa sí es exigente. Entonces queremos transmitir el mensaje de que definitivamente es una oportunidad contar con estas becas, pero también es un camino exigente. Entonces, yo creo que este aspecto que has tocado también de decir que no quitemos lugares a otros cuando entramos y quedamos y luego abandonamos el camino, porque es verdad que no son espacios ilimitados. Siempre hay determinados cupos. Entonces, seamos responsables también a la hora de elegir nuestros caminos por nuestra propia vida y por la de los demás. Así que yo creo que hemos dado muchos elementos de valor diferentes en términos de contenido a lo que hemos mostrado en episodios anteriores. Por eso me ha encantado. Muchísimas gracias, Erika, por contar tu historia, contar tu experiencia y marcar sobre todo esta diferencia digamos, de romper determinadas ideas erróneas que se tienen sobre las becas, sobre las experiencias de estudio de posgrado. Así que gracias por compartir, gracias por estar. Y bueno, queda ya abierta la invitación para hablar de psiconutrición. A partir de todos los estudios, investigaciones que sé que tienes súper interesantes, cosas que me has compartido que rompen también muchas ideas falsas que se tienen sobre lo que es el verdadero estado de salud, estas asociaciones que a veces se tienen entre el peso y la salud. Cómo me enseñaste a romper con algunas ideas que están en el imaginario y que se reproducen muchas veces en las redes o en los medios de comunicación. Y bueno, desde la ciencia hay avances ya y cosas que se pueden cuestionar desde ahí. Así que ya en el tintero vamos a dedicar este tema. Un placer y bueno, muchísimas gracias, Erika, por... No, gracias a ti por el espacio y cuando quieras podemos pasar otro ratito aquí. Excelente, un placer. Igual. Si este episodio te dejó pensando en la posibilidad de aplicar a un posgrado y en tu país ya hemos derribado esta idea de que solamente las becas son para estudiar en el exterior, en el extranjero. No, ya sabemos que en el caso de México y seguramente en otros países existe la oportunidad de apostar por una beca de posgrado en tu país y tener una dedicación exclusiva al estudio, en este caso a nivel de doctorado, que hemos dedicado este episodio, y también hemos dado algunos elementos para que sepas que más allá del doctorado hay otras oportunidades a nivel de becas de postdoctorado. Así que si te interesa, síguenos, suscríbete, que en próximos episodios estaremos brindando información sobre otras oportunidades a nivel de doctorado, a nivel de postdoctorado. Si te gustó, por favor,
Además de suscribirte, pues danos un like, activa la campanita y si sabes de alguien que le puede interesar esta oportunidad, comparte la información porque aquí hemos dado elementos de bastante utilidad para todo aquel que dentro de sus motivaciones, sus ideas de proyectos, de vida, de carrera, está estudiar un doctorado y contar con el privilegio de un financiamiento que te permita dedicarte, si deseas exclusivamente a ello y si no, por lo menos tener un ingreso para nada despreciable que acompañe tu proceso de superación personal y profesional. Ha sido un placer estar aquí una vez más brindándote este contenido que esperamos sea de valor y utilidad para ti. Síguenos en SIVA con Ani Almeida.